Muy bien, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, es un tema bastante relevante desde el punto de vista de que el Estado, como parte de un sistema y dentro del mismo proceso penal, ejerce violencia. Esta le vamos a llamar la violencia estatal, para llamarlo de alguna manera, la violencia pública, la violencia oficial, que si lo vemos desde el punto de vista de la conflictividad, pues toda violencia no es buena, no es conveniente para la salud, para la tranquilidad de un conglomerado, de un grupo de personas, no es conveniente la violencia. Si a la violencia del delito le sumamos la violencia oficial que deriva o viene después, creamos más conflictividad, lejos de resolver las cosas, los estamos agravando. Sin embargo, en el curso de la historia se ha visto que es necesario que se pueda ejercer algún tipo de violencia, y para poderla llamar de otra manera le vamos a llamar la coerción penal, y de esa manera se oye más técnica, aunque tiene elementos que la hacen de alguna manera violenta, porque restringe derechos fundamentales de toda persona. Y ocurre esto en cualquier lugar del mundo, porque es una de las características del derecho. El derecho es coercible, y para que se hagan valer las resoluciones, para que las cosas puedan funcionar, hay que hacer uso de esa violencia. Y el proceso penal, pues básicamente es donde encontramos la mayor violencia estatal que se pueda dar, desde varios puntos de vista. Vamos a hablar desde las penas, y ahí tenemos la máxima violencia estatal, que es la pena de muerte, pero también vamos a hablar desde también la parte del proceso, y aquí estaríamos hablando de la coerción, y una de las más graves, las más violentas, es la prisión preventiva, que restringe el segundo de los bienes jurídicos más importantes que tiene que proteger cualquier Estado a sus ciudadanos, que es la libertad de las personas. Bajo esta concepción de restricción de derechos, la actividad estatal pues también es coerción y es una violencia, y como le decía, sumada a la violencia estatal no es conveniente, a la violencia que ocurre con el delito no es conveniente, pero de alguna manera tiene que resolverse el conflicto, y entonces tenemos que tener claro que el proceso penal también tiene una dosis grande de violencia. Desde ese punto de vista tiene protección en norma internacional y tiene protección en la misma constitución política nuestra, de la constitución de la República nuestra. Está protegida de muchas maneras la libertad. Si nos vamos a los primeros artículos, vamos a encontrar los bienes jurídicos fundamentales en los cuales el Estado se organiza y se funda, y son la vida, la libertad, la justicia, la paz, el desarrollo integral de la persona humana. Pues en ese orden de jerarquía, la vida es la más importante, y el segundo bien jurídico más importante es la libertad, y precisamente en el proceso penal es el bien jurídico que se va a ver afectado, como lo vamos a ver. Vamos a entender entonces que toda coerción o la coerción penal son medidas de coerción que se utilizan dentro del proceso penal para lograr los fines del proceso. Vamos a entender los fines del proceso desde dos puntos de vista: un fin inmediato y un fin inmediato, o de corto plazo y de largo plazo. El fin inmediatamente que requerimos dentro del proceso penal es averiguar la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso es lo más importante, y por eso decimos que el proceso penal tiene un carácter instrumental, porque nos sirve solo de medio para poder averiguar qué pasó. El otro fin de un poco más de largo plazo es, una vez que hemos determinado cierta verdad, que le vamos a llamar una verdad formal, distinta a la verdad real, es algo aproximado, no es la verdad real, pero vamos a considerar que es al fin a donde vamos a llegar. Y luego, cuando tenemos la verdad real establecida, vamos a aplicar el derecho penal sustantivo, o sea, el Código Penal, el que establece una descripción normativa de lo que es un delito y el que establece las penas que le puedan corresponder a esa persona. De tal cuenta, entonces, que vamos a
empezar hablando de la coerción penal del imputado, que es la parte más importante dentro del proceso penal y es en contra de quién recaen las medidas de coerción más graves. Hay otras medidas de coerción que no recaen sobre el imputado, sino tienen otros objetivos. Van orientados a garantizar una responsabilidad civil, van orientados a garantizar una pena de multa, una reparación, y entonces tienen carácter patrimonial. Lo que afectan son el patrimonio o la libre disposición sobre los bienes que pueda tener una persona. Es de entidad menor, por así decirlo, porque el patrimonio frente a la libertad es una entidad menor en bienes jurídicos protegidos, que lo vamos a ver en otro momento. Por ahora nos vamos a dedicar a hablar de la coerción penal y vamos a hablar de la coerción penal del imputado, de aquella persona a quien se le considera pudo o no cometer un delito, pero se sujeta a la investigación y por lo tanto ya es sujeto de medidas de coerción. Para empezar tenemos que ubicar desde nuestra constitución política algunas normas que desde ya van a establecer límites para aplicar las medidas de coerción. Por ejemplo, hablábamos que la más grave es la prisión preventiva y no podemos perder de vista en ningún momento que el artículo 13 constitucional establece algunas medidas necesarias que deben de ocurrir para que la prisión preventiva se pueda dar. Esto no implica que si hay otros requisitos que cumplir, que estén desarrolladas en la ley ordinaria, o sea, dentro del Código Procesal Penal, también deban de concurrir para poderse aplicar, porque las que encontramos en la Constitución Política serían unos requisitos mínimos para poder dictar lo que llamamos un auto de prisión preventiva. Pero las medidas de coerción tienen diferente intensidad en la forma en que se pueden emitir. Y también vemos de que hay casos, por lo menos el caso de la flagrancia, que permiten que la autoridad pública, incluso los particulares, también puedan detener y privar de su libertad a una persona cuando se comete un delito. Esto tiene una razón de ser porque lo normal, lo correcto, lo legal en todo caso es que para que una persona se le prive de su libertad necesitamos la orden de un juez. Pero en los delitos flagrantes se da la excepción, que no necesitamos la orden del juez, sino lo puede hacer necesariamente la autoridad o optativamente lo pueden hacer los particulares y pueden ejercer esa detención. Vamos a ir diferenciando los momentos porque la detención es una medida de coerción y la prisión preventiva es otra medida de coerción que se emite luego de oír al imputado. Y la detención que realiza la policía o los particulares con orden de juez tiene otras características, al igual que la aprehensión en delito flagrante, que es la que vamos a ver en un momento posterior. Por ahora vamos a dejar el tema en esta parte introductoria para poder luego desarrollar las medidas de coerción del imputado, de terceros y luego las patrimoniales.